con Dios tenemos que ser honestos. Si usted se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, usted necesita bautizarse en el nombre de Jesucristo, porque es el único bautizo original que se registra en la Biblia. Y aquí vamos a ver, Jesucristo dio un mandamiento, sí, y muchos dicen, no, es que Jesús dio un mandamiento y Pedro hizo otra cosa. No es cierto, hermanos. Jesús le dio el mandamiento a sus discípulos, y los que bautizaron en el día del Pentecostés fueron los apóstoles. Amén. Entonces no estuvieron en desobediencia. Y algunos nos llaman que somos pedristas porque le hacemos más caso a Pedro que a Jesús. Pero no, hermanos, no es así. Es que Jesús, y vamos a desglosarlo ahorita. Por eso ya decía, a ver, ¿a qué horas termina, hermano Walter? Porque yo necesito tiempo para desglosar esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque yo necesito ese tiempo. ¿Para qué? Para poderles explicar a ustedes, hermanos, detalladamente donde quiero llegar. Amén. No, y le digo al hermano en confianza porque él es mi cuate. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos entonces a entrar a la palabra de Dios. El único bautizo que se registra en la Biblia. No hay otro bautizo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Aquí está la clave. Para perdón de los pecados. El bautizo tiene que ser en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si te bautizaron en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hay perdón de pecados. Metieron un pecador seco y sacaron un pecador mojado. Te bautizaste en el bautismo de arrepentimiento, pero no en el bautismo original. Entonces dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, la bendición del bautizo. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra bautizo? Rapidito aquí. Salvación. Acá. Perdón de pecados, ¿verdad? Introducción. A lo largo de este tiempo hemos aprendido mucho acerca del perdón de Dios, de la familia de Dios y también del propósito de Dios para tu vida. Hoy hablaremos sobre cómo tú puedes tener acceso a todas estas bendiciones, pero lo más importante es sobre cómo heredar la vida eterna. Todas las religiones aseguran tener la fórmula o la clave de la vida eterna. Aún los mismos cristianos discuten sobre cuál es el método correcto. No obstante, Hechos 2:38 claramente afirma lo que cada uno debe hacer para ser salvo y evitar el juicio de Dios y pasar una eternidad con Él. Uno de los propósitos del bautizo en agua es expresar tu fe total y absoluta en Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Ahí debe estar la clave. Cuando tú le llamas Señor a Jesús, tú le estás diciendo, Señor, yo acepto tu gobierno, acepto tu señorío sobre mí. Y muchas veces nomás le llamamos Señor, pero no aceptamos su señorío, no aceptamos su gobierno. Entonces es tan importante este punto. Por eso Jesús dijo, allá en Lucas 6:45, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Amén. Eso está tremendo. Entonces, si vamos a llamarle Señor a Jesús, pues vamos obedeciendo su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Para que usted pueda entender este estudio, lea las citas bíblicas. Mire, esto es un punto muy importante. Y esto se lo apliqué a un evangelista que bauticé, hermanos, hace muchos años. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no conoce a Dios debate. No, pero es que Jesucristo dio un mandamiento. Sí, pero ¿a quién se lo dio? ¿A quién se lo dio el mandamiento? A sus discípulos. ¿Y quiénes bautizaron el día del Pentecostés?
sus discípulos. Bien, primeramente la Biblia dice que el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y la gente todos los días es engañada. Amén. Porque del momento que los meten al agua y los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le invocan los títulos, pero no hay salvación en los títulos. Porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre, son títulos. Por eso el Señor le dice, ¿verdad? Allá en Mateo, hermanos 1:21 dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Gálatas 1:6-9. Este es el problema. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Se fijan? Mucha gente sigue un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya existía esa gente en el tiempo de Pablo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? ¿Mande? Condenado, ¿verdad? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces en este mundo hay muchos anatemas, hermanos. Gente que está predicando un evangelio diferente, un evangelio diluido. Porque tienen miedo a predicar el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque han mantenido a la gente engañada por miles de años. Pero Dios, hermanos, cuando la gente se pone a orar, se pone a pedirle a Dios que le enseñe, hermanos, ¿verdad? Que le enseñe su nombre, que le dé más que nada una revelación, que le revele su nombre, Dios lo va a hacer. Amén. Muchos predican un evangelio diferente y pervierten el evangelio de Cristo. En pocas palabras, predican un evangelio barato, un evangelio diluido. Filipenses 1:15-17 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Muchos predican a Cristo nomás por predicarlo. O muchos predican a Cristo por esto. ¿Qué es esto? Money, ¿verdad? Y los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. De un texto hacen una doctrina fuera de contexto y así lo predican como pretexto. Denle palmas al Señor en esta tarde. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en San Juan 5:39. Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No conformarnos con lo que nos dicen o con lo que oímos. Usted escudriñe la palabra, investigue si está bien o no está bien lo que se le está diciendo. Escudriñar las escrituras, debemos investigar la palabra y creerla. Pero miren lo que dijo Jesús, 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, ¿cómo? ¿Como dice el mundo? ¿Como dicen las tradiciones? ¿Como dicen los hombres? ¿O como dicen los pastores? No. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
hablando del Espíritu Santo. Dice el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dicen los hombres. Isaías 8:20, mire qué interesante está esto. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Por medio de la ley nadie podía ser salvo. Pero vino Jesucristo a dar testimonio de la gracia. Amén. Vino a dar testimonio, por eso dice Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Se acabó. Entonces Jesucristo no vino a cumplir con ese mandato. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Y Él vino a dar testimonio, hermanos. Amén. De la gracia, de la misericordia. Por eso dice la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermanos, si el mundo está en tinieblas y todavía no le amanece. El mundo religioso está en tinieblas y aún todavía no le ha amanecido. Hay movimientos muy grandes en el mundo que todavía no les ha amanecido. Nadie dice amén. Después que hemos considerado algunos versículos para poder entender claramente este tema, seguiremos analizando más versículos que nos enseñen el verdadero bautizo. Ahora, hermano, por favor, ponme Mateo 28:19. Porque quiero que lo lean, porque aquí lo quiero desglosar. Mire, fíjese lo que dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre singular. ¿O dice nombres? No. Ahí está la revelación. En el nombre. No dice nombres. Aunque muchos dicen que este versículo ha sido interpolado, aunque lo hayan interpolado, lo hayan, hermanos, compuesto, la Biblia está diciendo, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esos son títulos. Amén. Su nombre es Jesús. Le dije a este evangelista que yo bauticé porque estaba terco con esto. Y le dije, bueno, vamos a terminar con esto. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? Dijo Jesucristo. Entonces, ¿por qué no te bautizas en tu nombre? Dijo. Y en ese momento entró en bendición. Porque Dios le reveló su nombre. Qué tremendo, ¿verdad? Le dije, bueno, pues estaba de terco. Le dije, bueno, dime una cosa para terminar. ¿Quién murió por ti? ¿O quién murió en la cruz del Calvario? Dijo Jesucristo. Dije, entonces, ¿por qué no te bautizas en su nombre? ¿Se dan cuenta? Bien. Y ahí está el mandamiento. ¿A quién? A los discípulos. Les dijo, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos o bautizándoles. Note esto, en. Ahí está otra clave. En. Esta palabra en indica el tiempo, la posición que tomaríamos a su tiempo. Él es el nombre único de Dios. Y la palabra en Él significa dentro de Él. Dentro de Dios. ¿Por qué cree que dice Efesios 1:3? A ver si me lo pone el hermano ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición celestial en los lugares ¿qué? Celestiales en Cristo. Amén. Ahí está, ya estábamos dentro de Él, estamos dentro de su corazón, estábamos dentro de su plan. Y mira, hermanos, el que sigue, hermano, el 4. Mira lo que dice. Según nos escogió en Él. ¿Concuerda o no concuerda? Porque usted ya estaba, yo ya estaba.
en el plan divino, en la mente y en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bien, entonces ¿a quién le dio el mandamiento? A los discípulos. Ese mandamiento no era para ti, ni era para mí, era para los discípulos, porque ellos eran los que iban a bautizar en el día del Pentecostés. La palabra conjunta quiere decir dentro de Dios. Efesios 1:4, asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ok, ahora, nombre singular. Bautizándolos en el nombre singular. Amén. ¿Me van siguiendo? ¿Se están gozando? ¿Están aprendiendo? Bien. Ok, ahora, nombre singular. Mateo 1:21. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él. No dice ellos. Dice Él. Amén. Singular. Y su nombre singular es Jesús. Y luego dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice nombres, dice nombre. Llamará su nombre. ¿Cómo dice? ¿Llamará su nombre qué? Jesús. Porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre, son títulos. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre, son títulos. Así que el que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se bautizó en los títulos. Y ahí no hay perdón de pecados, no hay salvación del alma. ¿Estamos claros? Bien. Yo soy padre y soy hijo. Ajá. Pero mi nombre no es padre ni es hijo. Yo tengo un nombre propio. Usted es padre y es hijo, pero ese no es su nombre. Ese es un título. ¿Verdad? Yo tengo un nombre propio, el cual me identifico en la sociedad. Lo mismo Dios se identificó por medio de Jesús. Dije, Dios se identificó por medio de Jesús. Y vamos a ver, porque la Escritura lo dice, no lo digo yo. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era la palabra era Dios, y Dios era la palabra. Y miren lo que dice el 14. Y aquel Verbo, ¿qué? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Jesús habló en el capítulo 14, versículo 6, dijo, y sabéis el camino y sabéis dónde voy. Y le dijeron, Señor, no sabemos a dónde vas, ni tampoco sabemos el camino. Y el 6 dice, yo soy el camino. Fíjese cómo habla, singular. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí. Pónmelo ahí, hermano, porque yo quiero que los hermanos lo vean. Ahí está. ¿Qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora el siguiente. Mira, ya había un discípulo confundido. Yo creo que creían los tres también. Si me conocieses también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es lo que está diciendo Jesús. Pero miren lo que sigue el versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea que
Estaba confundido. El Padre era uno y Jesús era otro. Pero miren lo que es el 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Estaba confundido Felipe. Pensaba que Dios era uno y Jesucristo era otro. No, es que Jesucristo era el Dios encarnado. Dije, Jesucristo era el Dios encarnado. Acuérdense que, hermanos, por las cochinas dudas, ahí en San Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. Entonces Dios no tenía, cuando dice que Dios es espíritu, hermana Paloma, no tenía cuerpo, no tenía huesos, solamente era el Espíritu de Dios. ¿Y qué necesitaba entonces el Espíritu Santo? Un cuerpo. ¿Para qué? Para morir, hermanos, en la cruz del Calvario y así, hermanos, llevar a cabo su plan salvífico. Y aquel Espíritu Santo vino y tomó el vientre de María. Amén. Y ahí en su casa lea usted Mateo 1:18 hasta el 25, si usted quiere leerlo. Ahí le hablan a José, porque quería dejar a María, porque esta María ya me falló, ya está embarazada y no sé ni de quién. Pero el Señor le habló por sueño y le dijo: José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, San Juan 10:30, hermano, rapidito. Entonces Jesús es Dios. No que Jehová es uno, no que el Hijo, no, nada de eso, hermanos. Mire, tanto poder tiene ese versículo. Yo, humanidad, y el Padre, divinidad, uno somos. Esto se merece un aplauso fuerte al Señor. Yo y el Padre uno somos. Yo, la humanidad está hablando. Yo y, expone, la humanidad. Yo y el Padre, divinidad, uno somos. Amén. Entonces, seguimos adelante. Dios fue manifestado en Jesús. Seguimos investigando. Marcos sigue con el mandamiento. Esto es lo que quiero que aprendan, hermanos. Con este estudio, hermanos, he ganado muchas almas. Con este estudio, hermanos, un pastor se bautizó juntamente con sus 400 almas, porque estaban bautizados en la Trinidad, y se bautizaron todos en el nombre de Jesús. Y me lo llevé así como lo estoy presentando ahorita, porque Mateo nos enseña el mandamiento, Marcos nos enseña el mandamiento, pero Lucas está más poderoso su mandamiento. Vamos a verlo. Marcos 16, 15 al 17 les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces el bautismo es para salvación. Pedro dice para perdón de pecados, pero Marcos dice para salvación. Así que si no te has bautizado en el nombre de Jesucristo, tu alma está en riesgo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Mandamiento. Lucas sigue con la comisión. Lucas 24, 44 al 48 es más claro todavía. Y enfatiza que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y que se predicase en su nombre, no en los nombres. Después que ya vimos que el Señor les dio el mandamiento a los apóstoles y los hizo responsables. Miren lo que dice aquí. Lucas 24, 44 al 48. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya, desde el Antiguo Testamento estaban hablando de Jesús.
del bautismo del nombre de Jesús. Y luego dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¡Wow! A alguien le va a abrir el entendimiento ahorita para que usted entienda su bautizo. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y este versículo acaba con todos los argumentos falsos. Y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El arrepentimiento y el perdón de pecados se tiene que predicar en el nombre. Ahora, note usted, aquí nos deja una clave el Señor. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Grábenselo bien porque adelante lo vamos a necesitar. Analicemos bien este punto. Noten que el Señor Jesús hace responsable a sus discípulos hasta el libro de Lucas. Seguida vemos un mandamiento muy personal que le hace a Pedro en el libro de Juan y Mateo. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios de orden y necesitaba un líder que llevara a cabo su mandamiento. Y desde este momento Pedro se convierte en el pastor encabezado de cumplir este mandamiento, no haciendo menos a los 11 apóstoles que ya estaban consabidos de esta gran comisión, pero Pedro fue el protagonista en el libro de los Hechos porque a él le fue dada esta responsabilidad divina. Aquí se rompen todos los argumentos. Es que ustedes son pedristas porque le hacen más caso a Pedro. ¿No es cierto? Vamos siguiendo lo que dice la palabra. Analicemos entonces. Aquí encontramos cómo el Señor hace responsable a Pedro. Por eso usted lee el libro de los Hechos. Y todo Pedro. Todo era Pedro en el libro de los Hechos. Porque a él le dieron el mandamiento. A él le dieron esta responsabilidad. Entonces dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Un mandamiento muy personal a Pedro. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Se lo digo a Pedro, sí o no? ¿Lo hizo responsable, sí o no? Como que no los miro muy convencidos. ¿Lo hizo responsable, sí o no? Encontramos aquí que el Señor Jesús hace la misma pregunta: ¿me amas, Pedro? Dijo: apacienta mis ovejas. Pedro recibe una orden que tenía que cumplir sin excusas y preguntas. Y nos pasamos a Mateo 16, 13 y 19. Aquí vamos a entrar en un punto tan importante, porque de aquí depende mucho su bautizo. Y el Señor le delega a Pedro la responsabilidad de la iglesia y le da las llaves. Vamos a ver. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios se lo reveló a Pedro: tú eres el Todopoderoso, tú eres el que vas a morir por mí en la cruz. Y mire, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca no era
A Pedro le decían que era la roca también, pero no dijo sobre esta roca ni señaló a Pedro, dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Y mire, aquí está la clave. Ya me la robaron. Nadie se ve, me robaron. Préstame tus llaves, hermano. ¿O también te la robaron? No, yo no traje carro. Me vine de afuera. Bueno, miren. Fíjense muy bien lo que les voy a decir. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién? Pedro. A Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y sabe qué significa esto? ¿O qué significa esto? La autoridad, el poder. Amén. Las llaves son símbolos de autoridad. Pedro, a ti te estoy dando la autoridad que tú abras las puertas del reino de los cielos en el día del Pentecostés. Un aplauso a Cristo. Y mire cómo se lo dice. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿somos pedristas? ¿Somos pedristas? No están seguros. No, no somos pedristas. Somos hijos del Todopoderoso. El Señor le dice, versículo 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves son símbolo de poder y autoridad. Y dice, diciéndole a Pedro, lo que atares en la tierra será atado en los cielos. O sea, lo que tú hagas aquí, si tú reprendes un demonio aquí, el cielo se va a manifestar el poder. Paz de Cristo, hermanos. Bien. Luego dice, diciéndole a Pedro, lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Pedro usó las llaves para abrir las puertas en aquel día del Pentecostés, y se llegó el momento que se cumpliese este mandamiento tan esperado, tan discutido en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan ustedes de la clave que les di en Lucas 24:48? ¿Se les olvidó? Yo sé que se les iba a olvidar. ¿Cuál era la clave, hermano? Hermano, aquí hermano, los teólogos me van a decir, ¿cuál era la clave? ¿No la hubieras puesto, hermano? Él sí se acordaba. ¿Qué dice? Póngalo otra vez, ahora sí, ya para qué, pues ya le escondes, ya les dijiste. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Hay que saber leer la Biblia, hermanos. Ahí están los testigos. Bien. Entonces dice, y al oír esto se compungieron de corazón. Versículo 37. Ponme el 36, hermano, por favor. Hechos 2:36. Porque vamos a ir un versículo más atrás. Ahí está. Ahí está hablando Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Esto acaba con todo. Señor y Cristo. Ahora el 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí está. Ahí estaban los testigos. El versículo que puso el hermano, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahí estaban los testigos. Ahí estaba Mateo, ahí estaba Juan, amén, ahí estaba Marcos, todos los escritores ahí estaban. Están preguntando. ¿Se acuerda que en Lucas 24:48 les dijo, y vosotros sois testigos de estas cosas?
No hay vuelta de hoja. Aquí están los testigos. Si Pedro no hubiera estado bien, los apóstoles hubieran desmentido esto. Pero note esto: varones hermanos, ¿qué haremos? Le están preguntando a los discípulos y a Pedro, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque se había un discurso tremendo ahí. La respuesta que estas gentes esperaban con ansias y hambre era una respuesta inmovible, sólida, que llenara sus inquietudes. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Cuánta gente no se bautizó? Por eso yo no me cansaré de decir que este es el bautizo original. La puerta del reino de los cielos se abrió para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo más importante es que este bautizo hay perdón de pecados y salvación. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo, entonces apréndanse que el bautismo es para perdón de pecados y la salvación de su alma. Así es. Nada de que ya me bautizaron. Es que ya me bautizaron, hermano. Me dijo el evangelista: y es que ya me bautizaron, yo tengo años bautizado así, y así Dios me ha usado, y yo no puedo jugar con Dios. Le dije: mentiras del diablo. Yo le estaba hablando con autoridad. Yo no abrí ni mi Biblia, con su pura Biblia de él lo evangelicé para que se le quite. ¿En qué parte de la Biblia dice que se bautizaron en los 3 nombres? ¿Dónde dice, pues? Si quiero un bautismo, no hay ni uno. En ninguna parte. Sin embargo, aquí encontramos en Hechos 2:41, ¿qué dice? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Si esos aplausos son para el Señor, déselos fuertes. 3,000 bautizos en el nombre de Jesucristo. Más de 3,000. Porque es un aproximado. A lo mejor fueron más. Como 3,000 personas bautizadas en el nombre de Jesucristo. Es aquí donde se cumplió el mandamiento de Jesús. Mateo 28:19. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí en Hechos 2:38 se cumplió este mandamiento. Nadie bautizó en Mateo, nadie bautizó en Marcos, nadie bautizó en Lucas, nadie bautizó en Juan. Pero váyase al libro de los Hechos. Se derramó el poder del Espíritu Santo y todos recibieron el Espíritu Santo. Y después que los oían, a los que estaban bautizándose en el nombre, hermanos, en el Espíritu Santo, están hablando en otras lenguas, y toda la gente que había ahí estaba escuchando un mensaje: arrepiéntanse, si no, ¿dónde van a pasar la eternidad? 1 Corintios 13:1 dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Hay 3 testigos que se registran en la Biblia: Pedro, Hechos 2:38 al 41. Pedro, Hechos 10:43 al 48. Es el primer testigo. Segundo, Felipe, Hechos 8:12 al 16. Tercero, Pablo, Hechos 19 del 1 al 7. 3 testigos que están bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Me miran todos asustados. No sé qué tienen, hermanos. Muchos dicen sin temor alguno que este bautizo era solo para los judíos y no para nosotros los gentiles, pero por falta de investigar las escrituras se argumentan cosas sin fundamento. Mira lo que dice Pablo, Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Solamente hay un Dios?
Solamente hay una fe y solamente hay un bautismo. Luego dice, yo no me puedo bautizar otra vez porque ya me bauticé. Y eso es jugar con Dios y fallarle a Dios. Lo que dicen. ¿Cuántos no me dijeron a mí? Lo que siempre me decían. Y se cobijan con ese dicho, pero ¿qué dice la palabra Hechos 5:28? Vamos rapidito porque ya quiero terminar. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñáis este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted obedezca la palabra. Y yo sé que Dios, a muchos de ustedes Dios les está hablando. Obedezca la palabra. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Mire qué mensaje de Pedro. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. ¿Por qué? Por causa del nombre de Jesús. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No se conforme con lo que dijeron en el bautizo en los 3 nombres. Es una doctrina sin fundamento y su alma corre el peligro de no ser salva. Si usted es un fiel seguidor de Cristo, entonces escuche lo que le voy a decir. El bautizo del nombre de Jesucristo era para judíos y gentiles. Cuando Pedro anunció que el bautizo del nombre de Jesucristo, se bautizaron miles. Ahora, para ir culminando. Muchos me decían a mí, es que el bautismo del Padre y del Hijo es para los gentiles, y el bautismo del nombre era para los judíos. ¿Que acaso existen 2 bautizos? Cucos de su cabeza, no estudian. No estudian. Tienen que investigar. Hermanos, ¿qué no acabamos de leer? Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Un bautismo? Entonces, ¿dónde usted lo que dice Hechos 2:5-6? Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les sabía hablar en su propia lengua. En Frigia y en Pánfila y Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Moraban en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esto indica que había gente de diferentes nacionalidades en ese día, judíos y no judíos. Pero si queda alguna duda, analicemos rapidito. Hechos 10:43-48. Y mírenlo. ¿De quién son las llaves? Ya me las quiero quedar. Ok. Y miren lo que dice Pedro. De este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién este? De Jesús. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Denle palmas pues. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Eran judíos o eran gentiles? Pregunto, ¿eran judíos o eran gentiles? ¿Lo acabo de leer? ¿Eran judíos o eran gentiles? ¿Eran
eran gentiles. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Nosotros somos gentiles porque no somos judíos. Los judíos era el pueblo especial de Dios, ¿verdad? Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Pero mire lo que dice Pedro. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Eran gentiles o judíos? ¿Qué eran? Dígalo con seguridad. Bien. Y mandó bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Más claro ni el agua. No eran judíos, eran gentiles. Entonces no hay excusas, porque la palabra habla por sí sola. Vamos a ver Hechos 19:1-7. Aquí fue donde este evangelista se desmoronó, porque sabe una cosa. Dice, yo no me puedo bautizar porque ya me bauticé. Le dije, tienes que rebautizarte. Me dijo, no existe ni un rebautizo en la Biblia. Y era un teólogo, hermanos. Tenía su doctorado en teología. Le dije, ¿en serio estás seguro? Dijo, sí. Y le dije, abre tu Biblia en el capítulo 19 de los Hechos y vas a ver lo que dice. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y mire la pregunta de Pablo. Entonces digo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Oh, ya habían sido bautizados. Ya se habían bautizado en el bautismo de Juan. Pero el bautismo de Juan, mire lo que dice Pablo en el 4. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Simbólicamente, yo lo voy a dejar simbólicamente, porque ahí no cabe la palabra figurativo. ¿O sí cabe? ¿Qué les dijo? Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Como diciendo, Juan bautizó en el nombre de Jesús, pero Jesús no había sido todavía colgado en la cruz. Pero simbólicamente los bautizó en el nombre de Jesús. Por eso Pablo está diciendo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. ¿Sí existe el rebautizo, sí o no? Claro que sí. Si alguien de los que están aquí en nuestros medios se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy tenemos bautizos. ¿Qué le impide que usted sea bautizado en el nombre de Jesucristo con el bautizo original? Y así se quita ese pendiente de estar arriesgando su alma. Si ustedes tenían este concepto de que no puedo, es pecado si lo hago porque así me enseñaron y no puedo cambiar, entonces usted está desobedeciendo la palabra de Dios, no a los hombres. Fíjese, estos hombres ya habían sido bautizados, pero su bautismo no era el bautismo original. Pero ellos fueron obedientes para volver a ser bautizados.
¿Usted ya recibió su bautizo original? Y si no, ¿qué espera? Le mostraré cuántos bautizos se registran en la Biblia. En el nombre de Jesús. Hechos 2:41, 3,000. Hechos 4:4 como 5,000. Hechos 5:14 multitudes. Hechos 21:20 millares. En el nombre de Jesús. Por eso dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mírenlo, ahí ya lo puso el hermano. Más que repetir 3 veces, no hay. En ningún otro hay salvación, porque no hay. ¿O sí hay? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En que podamos ser salvos. Otra versión dice en el cual. Bien. Nadie se puede agregar a esta iglesia por su propia fuerza, solamente por el Espíritu Santo que se lo revele. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Le dije a un pastor que yo bauticé, le dije: hermano, si tú estás tan seguro que el bautizo del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el correcto, dijo: sí. Entonces, ¿por qué cuando reprendes un demonio no lo reprendes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Dice: es que en Jesús está todo el poder. Entonces, solito se contestó. Paz de Cristo, hermanos. Dice pastores, pastoras, evangelistas, como usted no se imagina. ¿Por qué, hermanos? Porque entendieron ese bautizo. Amén. Porque todo se tiene que hacer en el nombre de Jesucristo. Reprendes un demonio en el nombre de Jesús. Vas a orar en el nombre de Jesús. Todo. Nadie dice en nombre del Padre, del Hijo. Sí, lo dicen allá. Pero cuando van a reprender a un demonio, dicen en el nombre de Jesús. ¿Sí? Pues entonces bautícese también en el nombre de Jesús. Gloria, Señor. Podríamos seguir analizando más escrituras, pero yo creo que lo que se comparta en este estudio es suficiente. Al buen entendedor, pocas palabras. Atrévete a decirle que no al Señor Jesucristo. Palmas al Señor. Ay, gracias. Yo sé que me fui un poco carrereado porque esto necesita más explicación, pero yo creo que sí lo entendieron, ¿verdad? Así es que si usted no se bautizó en el nombre de Jesucristo y está medio dudoso su bautizo, hermano, vale más que pase en esta tarde y se bautice en el nombre de Jesús, porque Dios le está dando otra oportunidad. Dije, Jesucristo le está dando otra oportunidad. Él no quiere que lleve los títulos sobre usted, Él quiere que usted lleve su nombre. Amén. Por eso le dijeron a Pablo, a Ananías, le digo: ve y ora por él, porque es necesario que lleve mi nombre delante de los gentiles. Llevar el nombre de Jesús, hermanos, no es cualquier cosa. Amén.